Hola hermanos y amigos, hoy vamos a hablar de Santiago capítulo 4, la amistad con el mundo. Todo ser humano tiene una naturaleza caída, una concupiscencia, una carne, algo dentro de nosotros que nos quiere llevar a pasiones desordenadas, a celos, iras, contiendas, lujurias, lascivias, fornicaciones, adulterios, borracheras. Nos quiere llevar a vengarnos, a tener malos pensamientos, a ser rebeldes. Nos quiere llevar a tomar la justicia por nuestra propia mano y hacer muchas clases de cosas perversas y malignas. Toda clase de vicios, inmoralidades y corrupción. Y nos dejábamos llevar antes por esas pasiones desordenadas, pero conocimos al Señor Jesús y su Evangelio, y Él nos enseñó a negarnos a nosotros mismos, a arrepentirnos, a no dejar que esa naturaleza caída, esas pasiones desordenadas gobernaran dentro de nosotros. Nos enseñó a amar al enemigo, a cuidar nuestros ojos para no codiciar cosas malas, no practicar la lujuria, la lascivia, no entregar nuestra lengua al desenfreno para decir palabras corrompidas o groserías o lastimar al prójimo. El Señor Jesús nos enseñó a morir a nosotros mismos en la cruz con Él, para que Él reine en nuestros miembros, y que sea su Espíritu viviendo en nosotros y no la carne. Porque si tú sigues la carne, ciertamente irás a muerte, al infierno y después al lago de fuego y azufre. Pero la vida en el Espíritu hay gozo, paz y vida eterna. Antes, como te decía, éramos llevados por toda clase de concupiscencias sexuales, de vicios, desenfreno, inmoralidad, rebeldía. Pero el Señor Jesús dijo que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y nos arrepentimos. Y un día decidimos no hacer lo que nosotros queríamos, sino hacer lo que Él dice. Y fuimos a la cruz. Y cuando vimos que estas pasiones desordenadas, la concupiscencia, la naturaleza caída, quería gobernar nuestros sentimientos, pensamientos y llevarnos al pecado, lo crucificamos y en el nombre de Jesús le dijimos: no, carne, no vas a gobernar. Y notamos que cuando fuimos humildes y tuvimos fe y clamamos al Padre para que nos ayudara, Jesús, que murió en la cruz y destruyó el cuerpo de pecado, nos dio poder a través de la fe, y sentimos cómo la gracia de Dios se derramó en nuestras vidas y el poder y la unción del Espíritu de Dios, y empezamos a vencer esa carne que nos tenía esclavizados y nos gobernaba durante toda nuestra vida. Y de repente empezamos a poder controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras hormonas. Nos salimos de pornografía, de lujurias, de lascivias, de fornicaciones, de adulterios, y empezamos a notar cómo el poder de la resurrección de Jesús empezó a operar en nuestros miembros. Y esta es la verdadera cruz de Cristo. La cruz de Cristo, que Jesús nos llama, que tenemos que cargar y seguirle, no es de madera, no es una cruz física, es una cruz espiritual que sirve para que cada vez que esa naturaleza caída que está en tus miembros y opera en ti, esa carne, quiere gobernar en ti y llevarte a hacer lo malo, saques esa cruz y la crucifiques y no dejes que gobierne en ti. Esa es la verdadera cruz de Cristo. Y sirve para estar clavando la carne cada vez que la carne quiere rebelarse contra nosotros y quiere rebelarse contra la ley de Dios. En este sentido vamos a estudiar Santiago capítulo 4, verso 1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta cómo aquí muestra una historia de una persona que pasiones desordenadas combaten dentro de sus miembros y lo lleva a tener guerras y pleitos y arder de envidia y aún matar? Pero nos muestra un camino más excelente la Biblia: pedir al Padre, pero pedir bien, no para gastar en nuestros deleites, pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay formas de saber que si lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, pedir que a Dios que me sane es su voluntad. Por supuesto que sí, por su llaga fuimos nosotros curados. Pedir que me haga millonario es su voluntad. Por supuesto que no, porque la Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, para conocer qué sí es voluntad de Dios pedir y qué no, hay que conocer la Escritura, leerla, y esa Escritura te mostrará cuál es la voluntad del Padre, y conforme a eso tú podrás discernir qué sí está bien que pidas y qué no.
No hay que pedir conforme a nuestros deleites, porque esto es parte de la concupiscencia de la naturaleza caída. Verso 4. Oh almas adúlteras. Mira cómo les llama a las almas adúlteras. Que se va con otro. Eso significa adulterio. Está casado y deja a la mujer y se va con otra. O está casada la mujer y se va con otro. Eso es adulterio. Y la Biblia aquí llama almas adúlteras. Abandonan a Dios y se van ¿con quién? Con el mundo, con los placeres del mundo. Mira, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mira cuán fuerte es este pasaje. Hay un espíritu del mundo, del diablo, de los demonios y de la carne, pero hay un espíritu de Dios y son contrarios. Y el mundo siempre va a ir contra la voluntad de Dios. El mundo va a ir en favor de lo que Dios aborrece, detesta y abomina. Y sabemos que hay un espíritu del mundo que opera en la mayoría de los seres humanos. Opera en la moda, en la música, en los famosos, en la tecnología, en los políticos. Y nosotros debemos de discernir cuál es el espíritu del mundo y no seguirlo. Te pongo ejemplos. Detrás de las Olimpiadas, del Super Bowl, FIFA, NBA, detrás de los grandes eventos deportivos hay un espíritu del mundo que los controla. Y ese espíritu influencia y nosotros debemos de discernir hasta dónde es sano hacer deporte, pero hasta dónde ya me estoy dejando arrastrar por la corriente del mundo, de los famosos, de las pasiones, de la idolatría de deportistas. ¿Hasta dónde? Y debemos de discernirlo porque es un gran pecado ser amigo del mundo. Dios no quiere que seamos amigos del mundo y hay muchas formas de ser amigo del mundo. Vender el evangelio por querer caerles bien, no hablar la verdad porque quizás se sientan ofendidos, prefiriendo que no se ofenda al pecador, pero que sí se ofenda a Dios porque vendí la verdad. La iglesia no es amiga del mundo, porque instantáneamente e inmediatamente se constituiría enemigo de Dios. ¿Qué tal la música? La música pagana es parte del mundo. Hay una corriente que lo lleva hacia eso. Tú estarías participando con el mundo si tú escucharas la música que el mundo escucha. El cristiano tiene que crucificar sus gustos también para agradar a Dios. Y esto es algo grave y delicado. ¿Eres amigo del mundo? Porque si lo eres, inmediatamente serías enemigo de Dios. Esto es algo espiritual que se tiene que discernir. En mis prácticas, mis costumbres, lo que yo hago normalmente en mi día, ¿estoy siendo amigo del mundo? La corriente del mundo está jalándome y llevándome junto con toda la humanidad a la condenación. No se puede ser amigo del mundo. Serías enemigo de Dios. Y tristemente muchos pastores hoy en día ya son amigos del mundo y ya son enemigos de Dios. ¿Por qué mataron a los apóstoles? ¿Por qué mataron a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué persiguieron a los siervos de Dios? Porque les predicaron la verdad y el mundo los aborreció, porque no eran del mundo. Y esto es lo que naturalmente va a ocurrir. El mundo nos va a aborrecer porque no somos del mundo. Y las almas adúlteras dejaron a Dios y se fueron y fornicaron con el mundo. Por eso les llama adúlteras. No seamos adúlteros. Discernamos si ya me dejé arrastrar por el mundo o estoy firme en Cristo, porque esta palabra se cumple en esta generación. Muchos dejaron a Dios y fornicaron con el mundo. Dice la Escritura en el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios no nos quiere compartir. El verdadero cristiano no baila los bailes del mundo, danza para Dios. No canta cualquier canción, canta alabanzas. Las palabras que salen de su boca son palabras santas, palabras bíblicas, palabras puras, no las típicas palabras corrompidas que habla el mundo. Y el Espíritu Santo nos cela. Por ejemplo, un matrimonio. Si el esposo ve que la esposa indebidamente se acerca a otros hombres, el esposo se va a llenar de celos. O viceversa, si el esposo se acerca a mujeres indebidamente, la esposa se va a llenar de celos. Los casados que temen a Dios, los discípulos de Jesús, procuran tener contacto con el sexo opuesto de forma muy pura, casta, respetuosa y honrosa, primero para no ofender a Dios y segundo para no ofender a su cónyuge.
Si tienen que tratar con el sexo opuesto, lo hacen de una manera pura, casta, respetuosa y prudente, porque si no, su cónyuge se llena de celos. Al igual Dios, si ve que nos aproximamos demasiado al mundo, el Espíritu Santo se va a llenar de celos y nos puede disciplinar. ¿Comprendes este pasaje? Mira cuán grave es ser amigo del mundo. Te constituyes enemigo de Dios. ¿Un enemigo de Dios entra al reino de los cielos? No, no entra. Entonces discernamos esta palabra, porque muchos ya se han hecho amigos del mundo y le dieron la espalda a Dios, con sus prácticas, costumbres, tradiciones, entre otros. Dice el verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando a alguien se le habla esta palabra y se le dice que se tiene que arrepentir de amar al mundo, el que es humilde lo acepta y se aparta del mal y Dios le da más gracia. Pero el que es soberbio, Dios lo va a resistir a él. ¿Cuán importante es esta escritura? Él da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús es pastor de ovejas, no de cabras, y las ovejas se dejan pastorear por el pastor. Pero hay muchas personas que no se dejan pastorear, son rebeldes, y ellos serán resistidos por Dios. En cambio, el humilde que se deja enseñar por Jesús recibirá mayor gracia. Verá el favor de Dios en su vida. Cuán importante es Santiago, porque este tema nos habla de crucificar la carne, de no hacer lo que nosotros queremos, de hacer siempre la voluntad de Dios y revisar si nuestro caminar, todo lo que hacemos en nuestra vida es agradable al Padre, y lo que no, crucificarlo y dejarlo de hacer. Este es el camino de la cruz que Jesús enseñó, que lleva a la salvación. No hay otro, es este. Muchas veces tú y yo nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales vamos a tener que decidir si hacer lo que yo quiero o hacer lo que el Padre quiere. Y estamos siendo puestos a prueba para ver si somos dignos de su reino. Muchos dicen, ¿por qué Dios no me quita la concupiscencia y las pasiones desordenadas y ya para serle fiel y obediente toda la vida? Porque está siendo probado. Dios está viendo con cada situación qué hay en tu corazón y en tu mente. ¿Decides hacer la voluntad del Padre y crucificar tu naturaleza eligiendo la voluntad de Dios, o haces lo que tú quieres? Tú estás siendo probado día con día para ver si eres digno del reino de los cielos. Por ejemplo, un varón pasa a una mujer con ropa muy provocativa y seductora, enseñando sus desnudeces, y tú, varón, notas que estás en peligro de codiciarla. ¿Desvías la mirada crucificando tu carne, o la codicias y contemplas su cuerpo, su figura y su silueta, siendo adúltero de corazón? Jesús dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Es pecado eso. Entonces, el crucificado desvía su mirada, se niega a sí mismo y no contempla belleza ajena que no es su esposa. Está agradando a Cristo, pero el no crucificado se entrega a esas pasiones desordenadas y tiene imaginaciones en su mente que después lo podrán llevar a pecados peores. Este es un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo en este mensaje. Día con día tú y yo estamos siendo probados para ver si nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, porque eso fue lo que el Señor Jesús dijo. El que no haga eso no puede ser mi discípulo. Pero no estamos solos, no es en nuestras fuerzas, tenemos la gracia de Dios y la unción del Espíritu, porque lo que acabo de leer es ciertamente verdadero. Él da mayor gracia, al grado de que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Al que no tiene la gracia y el Espíritu, se le hace bien difícil obedecer, porque la carne es súper fuerte, lo tiene todavía esclavizado. Pero cuando estás lleno del poder del Espíritu de Dios, realmente puedes constatar lo que Jesús dijo, mi yugo es suave y ligera mi carga. La diferencia es estar lleno del Espíritu, porque el que está en la carne, porque ha ejercitado la carne lo ha dominado, dice que hasta siente que es imposible obedecer a Jesús. La diferencia es estar lleno del Espíritu. Dios da mayor gracia. ¿Eres humilde para que esa mayor gracia pueda venir sobre de ti? Qué poderoso pasaje. Nos enseña cómo vivir para agradar a Dios. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Yo sé que hay personas que están encadenadas y atadas a la lujuria, a la lascivia, y de plano no pueden obedecer. Son esclavos de eso, fueron entregados a eso. Pero cuando tú sí obedeces lo que sí puedes, ahora es cuando Dios hace lo que tú no puedes. Pero si Dios ve que lo que sí puedes obedecer no lo haces, no te va a dar esa mayor gracia de la cual estoy hablando en este tema.
Entonces, cuando tú y yo seamos tentados, porque ciertamente un día lo seremos, vistámonos de toda la armadura de Dios, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y esto irá. Cuando venga una muy fuerte tentación a nuestras vidas, póstrate en el piso y Dios mío, resisto en el nombre de Jesús. No resisto en mis fuerzas, resisto en las tuyas. No resisto esas tentaciones que se quieren encender adentro de mí con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Presento el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Me visto la armadura de Dios y empieza a invocar estas escrituras en el nombre de Jesús, de que te revistes de la armadura de Dios, que apague tus hormonas, que te ayude con los malos pensamientos, etc. Y tú persevera en esta resistencia y tú vas a notar cómo la gracia de Dios empieza a derramar y el poder para ayudarte a vencer esa lucha de tentación viene sobre de ti. Porque Jesús es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Este video es extremadamente importante porque el diablo te va a tentar 1,000,000 de veces. Pero si tú perseveras obedeciendo esta escritura, Dios va a derramar mayor gracia sobre ti. Y si has caído 1000 veces, pide perdón, invoca la sangre de Jesús y vuélvelo a intentar. Y lucha, esfuérzate. Ayuno y oración, armas de guerra. Ayuno y oración, armas de guerra. Realmente el varón, la mujer que ayuna y ora antes de emprender un día, tiene mayor poder para resistir los ataques satánicos que el que no ora y no ayuna. Sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá. Satanás no te puede tentar para siempre. Satanás también tiene un límite de resistencia y se va. ¿Tú crees que a él no le duele cuando lo reprendes en el nombre de Jesús, que te echa pensamientos perversos en tu mente y emociones y tú le empiezas a decir, vete diablo de lujuria, vete diablo de lascivia, vete diablo de odio contra mi prójimo, te reprendo en el nombre de Jesús? A él le duele cuando tú lo atacas. Por supuesto que le duele cuando tú lo atacas. ¿Tú crees que él va a resistir para siempre los espadazos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Tú crees que él va a resistir para siempre cuando lo reprendes en el nombre de Jesús? No, es una lucha de resistencia. Él tirándote tentaciones y tú tirándole espadazos en el nombre de Jesús. Resiste, esfuérzate y sé valiente. El diablo no aguanta mucho. Y los demonios están molestos porque te acabo de decir un secreto. Los demonios tienen un límite de resistencia. Pero si tú perseveras orando, pegándoles, reprendiendo, diciendo versículos en voz alta, su resistencia se quiebra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Preséntale tu necesidad y esta lucha diaria que tú tienes en cierta área de tu vida para perdonar a alguien o amar a alguien. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiar las manos significa dejarlo de hacer. Y los de doble ánimo, purificar su corazón, porque una racha de su vida, sí, ya me voy a esforzar, no voy a pecar, no lo voy a hacer, y se vuelven a caer. Esto es doble ánimo, porque después lo dejan de volver a intentar. ¿Quieres que la gracia de Dios se derrame y la unción del Espíritu para ayudarte a vencer definitivamente? Tienes que afirmarte en tus pensamientos y decir, ahora o nunca, me levanto en la fe, no vuelvo a caer. Voy a tomar esta medida y esta, y en este momento me meto en ayuno. Voy a vencer, es ahora o nunca. Ya va a sonar la trompeta, Jesús ya va a arrebatar a su iglesia. No va a haber tiempo para siempre para prepararse para el reino de los cielos. Si no estás vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, suena la trompeta y te dejan. Si no estás tu ropa limpia, lavada en la sangre del Cordero, sin mancha ni arruga, suena la trompeta, te dejan. Esto es algo muy serio. Hay que prepararse para ser tenido por digno de escapar de lo que vendrá y que podamos estar en pie ante el Hijo del Hombre en su venida. Sí, somos justificados por la fe de Jesús, una justicia que se recibe por gracia y por medio de la fe, por supuesto. Pero día en día nuestras ropas pueden estar limpias o pueden estar sucias y arrugadas. Y cuando suene la trompeta, aunque creas en Jesús, aunque lo hayas invocado 1,000,000 de veces, pero si cuando suene la trompeta tu ropa está sucia, manchada, arrugada, te dejan a la tribulación. No crea las mentiras de los calvinistas que dicen que aunque peques solo porque creas en Jesús, ya estás rapture ready, listo para el arrebatamiento solo por creer, no importa la clase de vida que vivas. No es cierto, es mentira del diablo. Acuérdate la parábola de las 10 vírgenes. Fueron dejadas a la tribulación. No las dejaron entrar al reino de los cielos y eran bien salvas porque alguna vez tuvieron aceite y fuego en sus lámparas. Dice la Escritura, estamos leyendo el verso 9, afligíos y lamentad y llorad. Esto es lo que hay que hacer en la presencia de Dios, afligirse, lamentad y llorad.
te has afligido en la presencia de Dios, te has lamentado por tu pecado, dice la Biblia, lamentes el hombre por su pecado. ¿Has llorado en la presencia de Dios para que Él te libre del pecado? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Te has humillado delante del Señor llorando con lágrimas? Dios, sácame de este pecado, te lo suplico, libérame. Y realmente has derramado tu corazón en la presencia de Dios para que te saque del pecado, para que rompa las cadenas, para tener una vida victoriosa. Estas escrituras nos están mostrando cuál es el verdadero camino para que la gracia de Dios se derrame y por fin vivas una vida victoriosa en Cristo Jesús sin pecar. Por fin alcances ese don del Espíritu de Dios que te levante y te sostenga. Verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Murmuración, hablar mal del hermano. Esto es algo muy común que sucede entre el pueblo y es parte de crucificar la carne, crucificar la concupiscencia, las pasiones desordenadas. Nuestra lengua quiere hablar perversidades del prójimo, quiere chismear, quiere decir, fíjate que este y el otro hizo esto y tal cosa, pisotear su testimonio, degradarlos hasta el suelo, y esto es pecado. Por supuesto que podamos defender la sana doctrina y decir, eso que tú estás diciendo no es verdad. Esto es lo que dice la Escritura. Aquí no nos habla de defender la doctrina, nos habla de situaciones comunes entre una y otra persona, donde tú ves que otra persona hace algo que quizás sí esté mal o a ti no te parece, y tú abres tu boca en murmuración. No necesariamente sobre predicación, sino conducta del día al día, cosas que pueden suceder en la convivencia cotidiana. Refrenar nuestra lengua de no murmurar y no hablar mal del prójimo. Porque cuando tú murmuras de otro, estás juzgando a la ley y murmurando a la ley. Y Jesús es el único que puede salvar o perder. Pero aquí nos hace una pregunta Santiago, que es Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de María. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Para su Señor está en pie o cae, pero poderoso es el Señor para hacerlo estar en pie. ¿Sí? Te repito que esto no significa que no podemos juzgar la doctrina o enseñanzas que te están diciendo, eso no es verdad, mira, la Escritura dice esto otro. No habla de eso, habla de cosas cotidianas con las cuales yo pudiera abrir mi lengua contra el prójimo. Parte de negarse a sí mismo es controlar la lengua, y ya lo vimos en el tema pasado de Santiago capítulo 3. Y nos lo viene a reafirmar en este pasaje. Mira cuán grave es la murmuración. Es murmurar de la ley y juzgar la ley. Verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Tú y yo no sabemos si el día de mañana seguimos aquí en la tierra, así que no nos podemos jactar del día de mañana, porque también sería pecado. Si mi Dios quiere voy a hacer esto, si mi Dios quiere voy a hacer lo otro. Encomiendo a Dios mis planes. Padre Santo, quisiera hacer esto, ¿me lo permites? Cuidado con la jactancia, porque el hombre es como la hierba, hoy está y mañana perece. El siervo, la sierva de Dios, todo el tiempo dice, si Dios quiere, voy a hacer esto y lo otro, humillándose delante del Señor, no jactándose en las soberbias. Y el último verso, el 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si en determinada circunstancia tenemos que hacer lo bueno en cierto momento y sabemos cómo se hace lo bueno y qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, contaría por pecado. Ese es un pecado de omisión. No necesariamente es borrachera, fornicación, adulterio, pero es Dios te puso para que hicieras algo, sabías que lo tenías que hacer y no lo hiciste. Eso también cuenta por pecado. Se llaman pecados de omisión, es decir, no hacer algo que yo sabía cuál era la voluntad de Dios y no lo hice, y Dios me puso para eso, y sentí en mi conciencia culpabilidad porque mi Dios me puso para cierta cuestión y no lo hice.
Mis hermanos, eso fue Santiago capítulo 4. Gloria al Señor Jesús y manos a la obra.